Estás escuchando Milenio 3, por Ayuka Naonika. Una docena de disparos, una decena de muertes y una carta del tarot con un misterioso mensaje. Soy Dios. El francotirador que aterroriza Washington vuelve a llevar al primer plano informativo la figura terrible y desconocida del asesino en serie. ¿Por qué actúan así estos individuos? ¿Qué les empuja a realizar su dramático cometido? Las tinieblas de la mente, los oscuros laberintos del cerebro, guardan algunas de las respuestas para este misterio en la conducta humana. En ello intentaremos sumergirnos esta noche. Buenas noches, comenzamos una semana más, Milenio 3, siempre dispuestos a indagar, a explorar lo que no se conoce bien. Y vaya, si ha habido repercusiones con el asunto del francotirador de Washington. Podía ser cualquier otro francotirador o cualquier otro lugar del mundo, porque lo que es cierto es que cíclicamente estos sucesos vienen llegando a las primeras páginas de la actualidad informativa. Y en el fondo, prescindiendo de las cosas puntuales de un caso, lo que se queda en el aire es los enigmas tremendos que rodean a algunas personas, los comportamientos perturbados que hacen que alguien se erija en juez y parte y mate de una forma indiscriminada a sus semejantes. La verdad es que este caso ha causado ríos de tinta, columnas, portadas de todos los periódicos. Teníamos en Washington a nuestro corresponsal Javier del Pino, que nos daba la última hora de lo que piensa hoy el pueblo estadounidense. Bueno, cada uno hace sus cábalas. Al principio también existía la teoría de una posible vinculación con el terrorismo, que es lo primero en lo que se ha trabajado para intentar rápidamente erradicar esa posibilidad, ¿no? Porque eso sí que sería alarmante, ¿no? El hecho de que el hombre dejara una carta del tarot, como sabéis, la carta de la muerte, con el mensaje: querido policía, soy Dios, se interpreta como una pista que permite determinar que no es un terrorista árabe, por decirlo claramente, porque un terrorista árabe consideraría un sacrilegio mencionar a Dios y atribuirse una deidad, ¿no? Esto hace pensar que el terrorista es un hombre común, es un tipo al que le gustan las armas, es un tipo seguramente con problemas sociales, es alguien que seguramente vivirá solo, que vivirá encerrado, como aquel famoso Una Bomber de hace algunos años, este hombre que era un anacoreta, que vivía en el bosque, que mandaba paquetes bomba a las universidades. Pues seguramente es alguien similar, pero apasionado por las armas en un país en el que es muy fácil conseguirlas, ¿no? El francotirador de Washington, como decíamos, la punta de un inmenso iceberg que nos lleva a lo más extraño de nosotros mismos. En nuestro propio país, y eso hablaremos profundamente en esta noche en Milenio 3, ha habido casos que dejan incluso casi en mantillas al de este hombre norteamericano. Tenemos hoy en la mesa del Estudio 1 de la cadena SER a dos invitados de excepción. Para mí personalmente es un honor compartir minutos de radio con estos dos auténticos expertos. Pasamos ahora mismo a presentarlos. José Antonio García Andrade, psiquiatra forense y profesor de esta especialidad en la Universidad Complutense de Madrid, autor de obras como Psiquiatría Criminal y Forense o Crímenes, Mentiras y Confidencias. Don José Antonio García Andrade, un placer que nos visite aquí a Milenio 3. Buenas tardes, yo encantado de estar aquí. Encantadísimos nosotros. ¿Qué le sugiere, quizás en un primer contacto breve, todo esto que está pasando en Washington? El caso típico, frío, misterioso de un asesino en serie, ¿no? Bueno, es un caso más, porque parece ser como si ahora se hubiese descubierto el asesino en serie, y la verdad es que no. Lo que pasa es que antes no se le llamaba así, y sobre todo no tenía la penetración que tiene hoy día todo lo americano, que no solamente nos colonizan en muchas cosas, sino que nos colonizan también en la criminología. Y en lo informativo, desde luego. Sí. Y la criminología conoce de estos sujetos. Muchas veces la gente los confunde, porque sí sería bueno establecer inicialmente una distinción entre lo que son los asesinos múltiples, que es el grupo general de aquellos asesinos que matan a 3 o más de 3 personas. ¿En 3 está el baremo, don José Antonio? Sí, en 3. Uh-huh. Y luego, dentro de esos 3, dentro de ese grupo de los asesinos múltiples, están los asesinos en serie y los asesinos en masa, que son distintos. Tienen una mentalidad distinta, una psicopatología distinta y una forma de enfrentarnos a ellos y de enfrentarse ellos con la sociedad de forma distinta. Los asesinos en masa son casi siempre cuando matan a 3 o más de 3 personas en una sola
situación, en una sola circunstancia, en un solo hecho. En cambio, los asesinos en serie son aquellos que matan a 3 o más de 3 personas, pero en distintas situaciones, en distintos planos y en distintos días. Y quizás sí, a lo largo de la charla, podremos ir estableciendo las diferencias y qué es lo que piensan o qué es lo que sienten estos sujetos. Por supuesto, porque eso es un auténtico misterio por el que además centenares, lo digo bien, de personas nos han preguntado enviándonos correos electrónicos a milenio3 con número, milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, preguntándonos eso, los misteriosos comportamientos del hombre en estas circunstancias. Nos acompaña otro invitado también, hay que decirlo, excepcional. Salvador Ortega, investigador policial experto en criminalística. Gracias a su labor se ha podido atrapar a algunos de los asesinos en serie más importantes de España. Don Salvador Ortega, que ya estuvo, creo, en el segundo programa de Milenio 3, hablándonos de casas donde ocurrían fenómenos extraños, intervenciones policiales en ellos. Una alegría volverte a tener aquí. ¿Tú qué opinas? Igualmente. Del tema de Washington en concreto, con el que empezamos a hablar, porque ha sido un poco el... Bueno, pues como decía don José Antonio García Andrade, que parece que ahora se ha puesto de nuevo en tela de juicio esta figura que vosotros conocéis también, ¿no? Sí, estos serial killer, como lo titulan los americanos. Evidentemente el profesor tiene muchísima razón y establece la clasificación de un asesino en serie a partir del tercer crimen. Lo que no tenemos que olvidar también es que hay muchos que han caído en el primero, gracias a Dios, y que han sido tan asesinos como lo puede ser cualquier asesino en serie de los que ha ennegrecido nuestra historia. Y muchos, pues al cogerlos en el primer asesinato, no han tenido oportunidad de continuar, ¿no? Incluso algunos otros que están en el límite y que tardan en quitarse un poco más que los demás ese freno de mano, como dice Carlos Berbel, nuestro común amigo, ese freno que nos impide a todos el dar el salto hacia el mundo del crimen. Y efectivamente es así, es un caso muy raro, pero no tan raro como nos lo están poniendo en los medios de esa carta del difusión. tarot, Salvador, esa especie como de rastro peliculero que deja esta persona, que desde luego si se coge en una película, como decíamos en un film de Hollywood, sería una carta del tarot con el símbolo de la muerte diciendo policía, yo soy Dios. Sí. ¿Esto tiene algún sentido? Sí, tiene mucho sentido. Tiene varias interpretaciones. El profesor estará de acuerdo conmigo en que una de ellas, la más importante, es que cuando un individuo, un asesino en serie, empieza a dejar pistas, pretende dos cosas, evidentemente. Una principal es establecer un reto con la policía. Si no lo tiene todavía establecido con la persona que dirige la investigación, no tardará poco en hacerlo si no lo cogen antes. Y la otra es que aunque no creamos o creamos lo contrario, lo que está es poniendo pistas para que lo cojan. Para que lo cojan. Porque ya no sabe cómo terminar. Don José Antonio. Sí, muchas veces es así. Pero también hay otra interpretación que puede ser también válida, porque la mayor parte de todos estos asesinos tienen lo que yo ya he llamado el narcisismo criminal. Son unos narcisistas increíbles, y entonces eso de ser Dios, hay algo más importante que ser Dios, que nos está explicando esa personalidad narcisista, megalómana, y que verdaderamente contra quién podemos establecer un reto, no solamente contra nosotros mismos, sino establecer el reto contra la policía. La policía verdaderamente, yo seré importante, no si soy perseguido por el pescadero de la esquina, con todos mis respetos para el pescadero, pero si es la policía la que me persigue a mí y es toda la policía de un país, pues verdaderamente estamos ante una personalidad megalomaníaca, narcisista, que en el fondo es verdad, como dice Salvador, es verdad que en el fondo tienen ellos unos sentimientos de culpa grandes, esos sentimientos de culpa que no dejan de ser peligrosos, pero esos sentimientos de culpa muchas veces son los que les hacen ir dejando huellas para ver si por fin les cogen. Don José Antonio, a este programa, Milenio 3, con el equipo hoy al mando técnico de Elena Sánchez y Carmen Porter, Katia Rocha y Carlos Barroso, a este equipo nos llegaban dudas de mucha gente, era interesante por lo que preguntaban, y uno nos preguntaba, ¿se puede sentir guiado por Dios una persona de estas? ¿Puede sentir que está haciendo algo de características casi divinas, su misión? Claro, ¿no? Y además es lo más peligroso de todo. El escogido de Dios es el sujeto más peligroso criminológicamente. Entonces, verdaderamente, no sé, esto es... Claro que hay muchos que se creen elegidos de Dios. Podría ser el caso del Yo siempre digo a francotirador. mis alumnos que tengan cuidado con los elegidos de Dios. Eso es muy peligroso. Desde luego, como aquellos que dicen que tienen la verdad absoluta. En este programa siempre, por lo menos enseñamos a dudar de esas verdades tan absolutas. Continuamos en un segundo. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3. En la SER. La otra realidad. Fenómenos extraños.
Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Estamos hablando del caso de Washington y de asesinos en serie y de su complejísimo entramado mental. Iremos desgranándolo poco a poco durante esta noche, pero tengo que deciros que para la segunda edición de Milenio 3 de esta madrugada hay un informativo completísimo. Carlos Barroso y Carmen Porter, siempre al tanto de esas otras noticias, nos lo traerán. ¿Qué es lo más importante, Carmen, del informativo de esta noche? Pues hola, buenas noches, Iker. Mira, esta noche vamos a traer historias apasionantes, como lo que está ocurriendo ahora mismo en Asturias. Unas apariciones marianas que, según nuestro corresponsal allí, Mariano Fernández Urresti, dice que llevan ocurriendo 9 años y no se ha dado noticia hasta ahora mismo. El típico fenómeno sociológico extraño de exaltación de unos... También el hallazgo de una momia inca, de una chica de 22 años, en unos rituales fue sacrificada y ahora ha sido hallado por unos arqueólogos. El Machu Picchu, ¿no? Si no recuerdo mal. El Machu Picchu, exactamente, en Perú. Y también los misterios del Papa, el rosario, que se ha agrandado. ¿Y eso? Pues 5 nuevos misterios estarán ahora en nuestro rosario. Los misterios de la iluminación, así los ha definido el Papa. Bueno, hablaremos de todo ello en el informativo. Continuamos, no se pierdan esa edición de madrugada de Milenio 3. Hablábamos con Salvador Ortega y con José Antonio García Andrade de los elegidos, del misterio, de qué les empuja a estas personas a hacer un cometido que nos parece tan bárbaro. Tú comentabas ahora a micrófono cerrado, Salvador, que, caramba, eso de que se ha descartado ya la procedencia terrorista no tiene por qué todavía... dejarse sentado, ¿no? A nivel policial. Aparte de que se pueda interpretar esa carta y esa nota que ha dejado el autor de los crímenes, el que los árabes no actúen como elegidos de Dios, como bien dice don José Antonio, es muy evidente. Lo estamos viendo además en todos los conflictos en el Oriente Medio, en el que son bombas andantes. O sea que efectivamente ellos están a la espera de encontrarse con Alá después y el reino de las huríes, como se les ha prometido en muchas ocasiones. En realidad puede actuar como elegido de Dios, puede ser un elegido de Dios perfectamente. Yo no descartaría, y esa es una de las líneas de investigación que se están haciendo, no solo por la sospecha que sí que podían infundir de primer momento, sino además también por otros muchos datos. Hay que ver pues el modus operandi que tiene, cómo trabaja, cómo actúa, qué arma es la que está empleando. Ese arma que está empleando hace falta saberla manejar. No la pueden manejar bien más que aquellas personas que han tenido un entrenamiento exhaustivo sobre esa propia arma. Disparar de noche, aunque sea una mira telescópica con rayos especiales y demás, no es nada fácil. O sea que es un individuo que está avezado en la utilización de ese tipo de armas. Y que además huye de una forma que es el gran misterio, ¿no? Nadie lo atrapa, pero rompe todas las barreras de salida policial. No, está actuando en lugares donde la salida le es fácil, acompañando una furgoneta que hasta ahora no ha cambiado. Eso me hace que pensar, el que no actúe los fines de semana, o que hasta ahora no haya actuado los fines de semana, el que está actuando en la jornada laboral. O sea, cuando más gente hay en la calle, cuando más profusión de vehículos puede haber, cuando le es más fácil escapar, y que actúe con una sola furgoneta de ese tipo, que no la haya cambiado todavía, a pesar de que las noticias se están buscando ese tipo de furgoneta, me hace pensar que pueda ser una furgoneta laboral o de cualquier tipo de trabajo, una cosa de esas. Sin duda, Salvador, nos encontramos ante uno de los personajes más publicitados últimamente, más misteriosos de los últimos años a nivel criminológico, y hay auténtico miedo ahora mismo en esas zonas de Washington, y precisamente es que allí vive nuestro corresponsal Javier del Pino, corresponsal de la cadena de SER en Washington, y nos contaba esto ya sobre algo que nos interesa, sobre el miedo social que nos generan esos individuos. Vamos a escucharlo un momento. Hay un alto nivel de estrés. De hecho, yo leí esta mañana en el Washington Post que algunos hospitales de la zona incluso ya están admitiendo pacientes en los servicios de psiquiatría con problemas de estrés por el miedo a que te pase algo, ¿no? Yo recuerdo que después del 11 de septiembre mucha gente me preguntaba, ¿tienes miedo a nuevos atentados? ¿Tú crees que va a pasar algo? ¿Estáis asustados? Y realmente no se notaba ese miedo, ¿no? Ni siquiera cuando el Antrax, también hablamos una vez el tema del Antrax, ¿no? Cuando hubo esos ataques por Antrax en el correo, yo no tenía miedo al abrir los sobres que me traía el cartero, ¿no? Pero ahora sí, porque es muy cercano, no solamente porque vivo en la parte en la que han ocurrido los asesinatos, sino porque son entornos que vemos por la televisión y que son los escenarios en los que hacemos nuestra vida diaria, ¿no? El aparcamiento de un supermercado, la gasolinera de la esquina, son sitios que te infunde mucho miedo a atravesar ahora mismo. Yo siempre voy a echar gasolina. Aquí lo típico es salir del coche para echártela tú, y ahora intentas buscar una gasolinera en la que alguien te la eche para ni siquiera salir del coche, ¿no? Cuando vas a meter a lo mejor las bolsas de la compra en el coche, miras a la gente a tu alrededor y ves que la gente corretea desde el coche hacia la puerta del supermercado porque la gente tiene miedo, ¿no? Y más aún si estás en un sitio abierto con arbustos en la distancia, consciente de que el francotirador te puede disparar desde 200, 300, 400 metros, ¿no? Don José Antonio García Andrade, ¿la mente humana es tan laberíntica, llena de recovecos, como para que estas actitudes
surjan de repente en una persona que su vida anterior es completamente normal? ¿Este individuo podría ser normal y ponerse a matar de repente? Tanto como de repente, no. Siempre tienen una historia previa. Cuando los cogen y los estudiamos, siempre tienen una historia previa. Lo que pasa es que en este caso va a haber unas complicaciones verdaderamente sugerentes de cara al terrorismo. Porque el FBI, cuando hace la famosa clasificación de los asesinos múltiples, yo no sé por qué, dice que no pueden ser incluidos en estos grupos, a pesar de que maten a más de 3 personas, los terroristas y los criminales políticos. Yo no lo he entendido nunca el por qué. Para mí un terrorista que mata a 3 o más de 3 personas entraría dentro de la categoría de asesino múltiple y de asesino en serie, sin duda ninguna. Lo que pasa es que yo no he entendido por qué el FBI separa a estos sujetos. Lo que pasa es que, claro, esto va a tener unas consecuencias importantes. Primero, es posible que el FBI tenga que cambiar de opinión, porque lo que está claro es que a lo mejor este sujeto ha abierto los ojos a los terroristas. Y entonces esto puede ser grave. Y por otro lado, si no le ha abierto los ojos a los terroristas, tenemos que tener en cuenta que la conducta humana es fácilmente transmisible, es decir, contagia mucho la conducta humana. Y dentro de la conducta humana, quizá lo que más se contagia de todo es la violencia. Qué curioso, que alguien imite esa actitud, imite, ¿no? Y el otro día vi con unos perdigones, con una escopeta de perdigones, que es el equivalente en cantidad y de lo que es ese sujeto que está actuando en Washington. Y este muchacho parece ser que ya lo han cogido, que es un muchacho que de alguna forma se distraía, entre comillas, con la escopeta de balines de aire comprimido. En Huelva. En Huelva. Es decir, eso es lo verdaderamente quizá uno de los aspectos más peligrosos. La imitación. El contagio de la violencia. Qué curioso. Salvador Ortega, muy importante lo que decía José Antonio García Andrade, y ponía un caso español, hombre, evidentemente para que veamos hasta qué punto la sociedad puede coger peligrosamente esa rueda. Y sé que tú estás preparando un libro, que seguro que va a ser un gran éxito y que aquí hablaremos de él, sobre asesinos en serie en España. Y te pregunto, ¿habría algún caso en España comparable a esto de Washington? No, a nivel de francotirador. No hemos tenido francotiradores, así como asesinos en serie. Asesinos en serie muchos. Pero no francotiradores. Pero de esta forma no, ¿verdad? No, francotiradores. Ni siquiera con escopetas de caza, digamos, o... Bueno, siempre ha habido emuladores y simuladores y además imitadores de asesinos en serie. Cuando nos ha llegado noticia de individuos que están haciendo el francotirador y demás, siempre hay alguien que trata de imitarlos, eso es cierto. Eso es como los suicidios. Hay alguien que se suicida en un barrio y ocurren suicidios en oleadas, ¿no? Efectivamente eso es así. Sin embargo, en nuestra historia no hemos tenido asesinos en serie que sean francotiradores, en absoluto. Posiblemente, perdona que te interrumpa, posiblemente porque no tenemos esas armas sofisticadas. Es lo que yo iba a decir. O el alcance fácilmente. Y la facilidad de tener armas cada cual que la tenga. Aunque hay mucha gente que tiene arma ilegal, eso es cierto, y que hoy día pues mucha gente de las que está andando por la calle lleva un arma encima. Lo estamos viendo, pues eso, los homicidios de fin de semana, los colombianos, en los sudamericanos y en algunos españoles exactamente igual. O sea que eso es así. Lo que ocurre con la clasificación del FBI que decía el profesor Andrade es que para los americanos sería un palo indudablemente introducir la capacidad significativa de una calificación de héroe dentro de lo que puede ser un asesino en serie, pues que en su corta historia están viviendo y además encauzando a los altares casi a los héroes de las distintas guerras que están teniendo. Luego entonces si nos metieran en asesinos en serie, mal asunto. A mí me gustaría verdaderamente es que, bueno, se ha dado en nombrar a los asesinos en serie, sobre todo a los asesinos en masa, que decíamos antes, el síndrome de Rambo. Y Rambo verdaderamente es un héroe. Efectivamente. Es un héroe norteamericano. Quizás sea esa, pero claro, ahora se van a encontrar con su propia contradicción. Es decir, el que mata de esta forma, porque verdaderamente o es patológica, o es paranoica, o verdaderamente hay un interés terrorista que indudablemente tendrán que enfrentarse con él, porque no se puede decir que un señor que mata a 3 o más de 3 personas por ser terrorista no es un asesino. Tendremos que empezar a decir al pan y al vino, es decir, ¿qué es lo que estamos, ante quiénes estamos? Y llamando al pan y al vino, me gustaría preguntarle, José Antonio García Andrade, a lo largo de su carrera, al igual que Salvador Ortega, hablábamos de asesinos en serie en España, vayamos a nuestro país, donde se escucha todo el país.
ahora empieza a escribirse, la gente tiene interés, viendo estos casos de Estados Unidos, en qué ha pasado en nuestro país. ¿Hay algún caso que a usted, en su larga carrera y trayectoria, le haya impresionado más que otros? Podríamos destacar, y te haré la misma pregunta, Salvador, un caso de estos que profesionalmente te deja un poco estupefacto, donde los límites de la mente humana parece que sobrepasan todo lo conocido. Sí, por supuesto tengo muchos, ¿no? Pero quizá hay dos que los conocemos Salvador y yo, que es el arropiero, del cual ya he hablado antes, Salvador, que lo has nombrado, y evidentemente el asesino de ancianas de Santander, que quizás sean ¿Por qué esos casos? Bueno, quizá porque tuve la oportunidad de compartir con ellos la estancia penitenciaria cuando yo era médico psiquiatra del Centro Psiquiátrico Penitenciario de Madrid, en el que coincidieron los dos allí, y yo fui testigo de muchas de las charlas que tenían entre ellos. Muchas de las charlas eran patéticas y terribles escucharlas, de lo que decían, porque, por ejemplo, lo que hablábamos antes del narcisismo criminal, entonces entre los dos se echaban las esas a ver quién había matado más y mejor. Competencia entre ellos. Por eso digo que verdaderamente quizá estos hayan sido los dos que más me han impactado, aparte del interés humano que supone siempre el estudio del cainismo. Caín siempre es un sujeto que nos inquieta y siempre nos abrimos grandes interrogaciones ante quién estamos y por qué se moviliza Caín, que es todavía algo que no sabemos, por qué mata Caín a Abel. Y quizá a lo mejor el día que podamos descifrar ese primer crimen de la historia, habremos dado un gran paso. Yo puedo asegurar a la audiencia, y la audiencia conoce mi sinceridad delante del micrófono, que yo estoy apasionado y espero que eso se transmita a la gente escuchando a dos eminencias como vosotros, permitirme el tuteo, porque uno aprende y da hasta un poco miedo. Esto es un verdadero misterio lo que está ocurriendo. Hablaba don José Antonio García Andrade del arropiero, creo que un personaje que tú conoces muy bien, ¿no? Bastante bien, sí. ¿El más importante a nivel de cantidad asesino en serie español? Yo yo la importancia no se la daría por el número de asesinatos cometidos. Indudablemente este individuo pues confesó 42 asesinatos o 43 al final, porque hubo 2 asesinatos que se los confesó a su abogado, a pesar de que no fuese sometido a juicio porque pasó directamente al psiquiátrico penitenciario, sino por la forma en que matan, por ese narcisismo que hablaba García Andrade, esa forma de actuar, ese querer, yo lo llamaba vedetismo, ese querer justificar, recrearse con eso, querer justificar su propia acción siempre con alguna disculpa para no aparecer nunca como un ser malo, como un ser nefasto, sino todo lo contrario, más bien no ya como el héroe, sí, pero sí como una especie de justiciero. O sea, el arropiero en principio hablaba de que él no podía ni ver ni a las prostitutas ni a los afeminados. Permíteme una cosa, Salvador. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y vamos a contar con todo el detalle que se merece esta historia en la que Salvador Ortega tuvo mucho que ver, de uno de los más importantes asesinos en serie españoles, cuya sombra todavía pues inquieta, y va a inquietar más después de escuchar su historia. Volvemos en un momento. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Interrumpíamos brevemente a Salvador Ortega hablándonos de ese personaje siniestro, el arropiero, que es como el icono de los asesinos en serie, de los serial killers. No sé qué diferencia entre serial killers y psico-killers, que también se dice mucho. Es lo mismo. Lo mismo. Es lo mismo. ¿Cuál es la historia? Salvador del arropiero. Este es un hombre pues que sin formación de ninguna clase, completamente analfabeto. La vida le deparó pues bastantes irregularidades en su forma de tirar hacia adelante, y descubrió que podía ser perfectamente una fuente de ingresos el andar con homosexuales y el andar con prostitutas, a pesar de anunciada, y en su forma de hablar pues lo significaba muy bien. ¿Era un personaje de situación social humilde? Muy humilde. Este nace en Sevilla, en una de las barriadas pobres de Sevilla, en el Charco de la Pava. Inmediatamente que nace pasa a Barcelona, a Mataró, donde estaba su familia, lo cría su abuela, y empieza su correría desde pequeño. O sea, se escapa del colegio, tiene problemas con los profesores, le pega a los profesores, luego después lo meten a trabajar en una chatarrería y casi mata a 2 compañeros de una fábrica también que estuvo, hasta que al final ya se decide pues a lanzarse a la calle, como quien dice, y empieza a tener contacto con homosexuales y con prostitutas. Sus 3 grandes fuentes de ingresos eran las prostitutas, los homosexuales y el vender sangre.
El vender sangre, suya. Suya. Porque otra cosa es los que vendían sangre de otros, que ya veremos en un programa. Este vendía la suya para poder salir de los apuros, ¿no? Pero se le tipificó, además, psiquiátricamente en los estudios que se hicieron como una persona rayano en la imbecilidad, en la idiocia, y sin embargo, yo puedo decir que varias de sus coartadas eran perfectas. Tan perfectas que algunas, para poder destrozarlas, nos llevó más de 3 meses. Y, para poder pillarle en su propia trampa, ¿no? Porque es que uno de los crímenes, por ejemplo, que comete en Barcelona, pasa inmediatamente la frontera y se hace detener por paso clandestino de fronteras. Entonces se lo llevan a París, la policía francesa, y en París, cuando ya lo dejan en libertad para que vuelva y tal, él va al consulado y reclama que lo reintegren a su país. Y manifiesta indudablemente que lleva ya 3 meses. Existe un oficio emitido por el consulado en el que naturalmente corrobora que lleva 3 meses en Francia, y en esos 3 meses había matado a 2 personas aquí. O sea, que sacaba la inteligencia aparentemente de la nada. Don José Antonio, un débil mental no era. Evidentemente no era un débil mental. Era un pospsicótico con esos trastornos de personalidad empobrecido. Y luego quizá hay una cosa que desde el punto de vista médico tiene un gran interés histórico para nosotros en la criminología, en el sentido que es el primer caso en España en el que se detecta el síndrome del XYY, es decir, del llamado supermacho, superhombre, que de superhombre no tenía nada, tenía una sexualidad, en mi opinión, más bien precaria y empobrecida. Y se detectó que supuso una revolución importante, esa Y además en la fórmula genética, que sin embargo no era un superhombre, ni mucho menos, porque la descripción, tú conociste perfectamente a la Ropiero, y no encajaba en esa definición que hacen los australianos, que es de donde viene el concepto del XYY, de hombres atléticos, altos, rubios y atléticos. Y este era un chaparrito. Era bajito, era atlético, pero era bajito, además moreno y con un bigote tipo. Una cosa muy importante, cuando yo estaba escuchando a Salvador Ortega, hablábamos de un bajo nivel social, un estrato pobre, opresivo, donde él ya va desempeñando su violencia. ¿Esto sería característico de la asesino en serie? No, porque el primer caso precisamente que tenemos en España donde surge por primera vez el concepto de psicópata es con un asesino en serie, con Jarabo. El famoso Jarabo. Jarabo, que mata a 4 personas. Entonces, verdaderamente, Jarabo no podemos decir que proviniese de una familia humilde. Todo lo contrario. No, todo lo contrario. Por eso digo que no es una característica, la condición social no es una característica del asesino en serie. Sin embargo, parece que en el caso, por ejemplo, de la Ropiero, hablábamos antes de opresión social, de entorno un poco violento, de pobreza, puede potenciar ese mal que uno lleva ahí dentro. Hombre, el ambiente siempre somos producto de lo que somos como forma de ser y lo que nos viene dado por el entorno, evidentemente sí, siempre es importante, pero no hasta el extremo de determinar que un sujeto sea asesino en serie por ser de clase alta o de ser de clase humilde. Yo no haría una distinción, no lo definiría como determinante. Este demonio humano, Salvador, ¿cómo se llegó? ¿Cómo pudisteis llegar a descubrirlo? A descubrirlo. Pues como se suelen descubrir este tipo de asesinos, porque en realidad al no existir una relación ni entre las víctimas que tiene, ni relación entre víctimas y asesinos, ni ningún dato que nos pueda inclinar sobre una forma de actuar o un modus operandi distinto, pues naturalmente tiene que ser pues un golpe de suerte, pongamos suerte entre comillas, claro está. Este individuo, huyendo de otro crimen que había hecho, se presentó en Puerto de Santa María, donde estaba su padre. Su padre vendía arropías, que son dulces de azúcar y cosas de estas. ¿De ahí su nombre? Los arropes, de ahí viene. Y el padre pues le dejó un canasto con arropes para que se buscara la vida el tiempo que iba a estar allí, ¿no? Entonces conoció a una chica que es así, que estaba tipificada como débil mental, que normalmente era una chica joven, una chica además físicamente bastante aceptable, muy mona, y que además pues tenía la costumbre de salir y se perdía de su casa, se iba con los camioneros, ejercía una especie de prostitución particularísima, que le proporcionaba pues algunas perras para comprarse sus vestidos y demás, ¿no? Y la desaparición de esta chica es la que nos hace pensar no en él, porque nunca pudimos pensar en él en principio, sino que hasta el final no supimos que él había mantenido una historia de amor y desamor con esa chica. Total, lo llamamos a charlar con él un rato y la verdad es que no tuvimos nada en absoluto para poderle decir tú eres el implicado en la desaparición.
pensábamos todos que la chica iba a aparecer en un momento dado, igual que había hecho otras veces, un viaje con un camionero de X días y volver otra vez a su punto de destino. Pero no apareció nunca. Y no apareció. Y entonces, pues, una de las veces que lo cogimos, porque fue repetitivo, lo llamamos a la comisaría durante 3 veces, y en la tercera, pues ya íbamos más directo, ya diciéndole y preguntándole qué había hecho durante las últimas noches que se había visto a la chica antes de que desapareciera. Él nos dijo que había estado, la misma noche que había desaparecido, había estado solo en el cine. Y en el cine, sí, se metió la mano en el bolsillo y sacó una entrada de cine rota, como se hacía antes, cuando entraba se partían las entradas y te daban el trozo que restaba. Entonces, pues naturalmente aquello fue una coartada, si no perfecta, bastante, yo diría bastante rápida, ni siquiera dio tiempo a pensar. Para mí fue una respuesta intelectiva. Lo tenía preparado, pero eso lo supimos después. Le dijimos que se marchara y que estuviera atento a que volveríamos a charlar con él. Cuando iba por la puerta, a mí se me ocurrió decirle, oye, ¿de qué trataban las películas que vistes? Y entonces me contó 2 películas del oeste, del Far West. Llamé por teléfono al cine y resulta que no, que habían sido 2 películas de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Y ese es el detalle casi siempre que hace que se derrumbe toda una historia perfectamente tejida, ¿no? Cuando él se vio que efectivamente la habíamos cogido en ese renuncio del que nosotros hablamos, pues él nos simuló una aura epiléptica a la que ya estaba acostumbrado, porque él sabía que haciendo aquello pasaba al psiquiátrico y del psiquiátrico se escapaba, como había hecho otras veces. Tuvimos la gran colaboración entonces del juez de instrucción del Puerto de Santa María, que era don Conrado Gallardo, que le dijimos, mira, si no mandas al psiquiátrico, permíteme que lo siga interrogando allí, porque no sabemos dónde estaba la chica todavía, o bien vamos a intentar que no salga, o sea, que esto es simulado. Total, que entre unas cosas y otras, diagnósticos de forense y demás, el juez decidió que como había un depósito municipal carcelario, que era de los municipales, el clásico calabocillo que tenían los municipales en algunos pueblos, pues nos lo dejó allí durante 3 días, que es lo que permitía naturalmente la ley que él lo tuviera, antes de hacerlo, antes de o bien meterlo en la cárcel o bien ponerlo en libertad, que lo interrogáramos. Teníamos 72 horas para hacerlo. A la mañana siguiente confesó que había matado a la novia y nos llevó al sitio donde estaba el cadáver. Y así empezó una larguísima ristra. Sí, luego después fueron desafíos. Después eran desafíos. Llevarlos a otros sitios. Él me desafiaba a mí a que yo le pudiera sacar más cosas. Y yo tenía que siempre estar en el límite que él ponía el listón. Cuando él ya creía que el listón lo había saltado, entonces me confesaba uno de los crímenes que había cometido. Hay que imaginarse la escena de la Rupiero y Salvador Ortega, casi digna del Silencio de los Corderos, retándose el criminal al que busca el criminal. Don José Antonio, ¿se arrepiente este tipo de gente? No. Eso quizás lo hace todavía más terrible, ¿no? No tienen, aunque tienen un sentimiento de culpa latente, sin embargo, no tienen, como decía antes Salvador, ellos hacen una cosa que muchas veces se busca una serie de subterfugios para limpiar un poco su imagen, pero para limpiarla ante sí mismos, porque ellos quieren no aparentar, no aparecer como desalmados y criminales violentísimos, se autojustifican y realmente yo no les he visto. Quizás sea una de las características más significativas de estos sujetos, de que no tienen sentimientos de arrepentimiento, no se arrepienten nunca. Ese es el gran peligro que tienen también estos sujetos, que no se arrepienten nunca. Y además pues tienen ese afán que decías de enfrentamiento con el porque ellos en el fondo, el criminal en serie es un sujeto con una precariedad de su personalidad enorme, es una personalidad empobrecida, y quizá uno de los empobrecimientos más grandes sea el de su sexualidad. Su sexualidad es una sexualidad muy pobre, muy precaria, pero ellos sin embargo la enaltecen, dan la sensación ante sí mismos de decir qué sexualidad tan grande tengo, que hasta me acuesto con los muertos, hasta que tengo coitos con los muertos. Verdaderamente nosotros cuando analizamos esa relación de algún sujeto con un trastorno sexual hasta el punto de tener relaciones sexuales y tener coitos con los muertos, entonces eso no es un índice de una hipersexualidad, sino todo lo contrario, porque realmente el hombre maduro, el hombre hecho y derecho, pues cuando tiene relaciones sexuales tiene que tener relaciones con una mujer hecha y derecha también, es decir, que yo le doy a ella algo pero ella me exige a mí. Entonces realmente un muerto nunca exige nada al violador,
es quizá posiblemente la relación sexual más pobre de todas. Y parece ser que él confesaba haber tenido como expresión de su machismo relaciones con muertos, relaciones con cadáveres. Tremendo. En los últimos días, esto evidentemente no tiene que ver con asesinos en serie, pero sí que ha generado también cierta inquietud, y es el mundo extraño de los extraños crímenes. Se hablaba de en Sabadell un asunto que parece que tenía que ver con el rol, con extraños juegos misteriosos ocultistas que nos recuerdan también esa carta del tarot del francotirador. Y yo recordaba que además la primera vez que yo vi en persona a don José Antonio García Andrade fue en aquel célebre juicio de los criminales del rol de Madrid. No ha vuelto a haber crímenes de este tipo. Esto tienen dudas, ¿no?, de Sabadell, de si puede ser un crimen motivado por el rol o no. Este tipo de juegos ocultistas, extraños, a veces lindando con el espiritismo, con la ouija que da ciertas órdenes, y con grupúsculos de personas muy concretas, muy metidas, por ejemplo, en Internet, parece que hay floreciente cantidad de personas, ¿puede dar motivo a un nuevo tipo de criminalidad oculta? Bueno, evidentemente sí. Lo que pasa es que, claro, no se me dio la razón a mí en el crimen del rol. Yo mantuve y sigo manteniendo que Javier tiene un trastorno psicótico, una auténtica esquizofrenia, con un trastorno de la personalidad muy grande, con una rotura de la personalidad, hasta tal punto se fragmenta la personalidad que yo le describí, pues me parece de 30 y tantos o 40 y tantas personalidades. Personalidades dentro de él. Distintas. Habría que decir, don José Antonio, se acordará todo el mundo, pero muy brevemente, que fue aquel caso, si no recuerdo mal, del año 93, en el que dos muchachos en la zona norte de Madrid, muy cerquita de la calle Arturo Soria, pues prácticamente masacraban a un individuo porque en uno de sus juegos de rol parece que se amoldaba a uno de los personajes y lo encontraron en una estación una parada de autobús. 44 o 45 personalidades múltiples dentro del individuo. Personalidades múltiples. Verdaderamente estamos en una sociedad, antes hablábamos del entorno, ¿qué nos puede producir el entorno? Estamos viviendo en una sociedad desacralizada, pero teniendo el concepto de lo sacro, aquello permanente, ¿no? Una sociedad desacralizada como la nuestra tiene que buscar algo en lo que creer o algo en lo que motivarse. Entonces, evidentemente, está existiendo un aumento de las sectas. Algunas de ellas llegan a adquirir un carácter sacro, un carácter negativo. Cada vez vemos más brujas, cada vez es más importante el que se echen las cartas. Es decir, la gente necesita creer, y es mucho más fácil creer en el diablo que no creer en nada. Y entonces yo creo que sí, que vamos hacia una sociedad que va a aumentar mucho los crímenes satánicos, las sectas satánicas, de la misma forma que estoy convencido que va a haber más asesinos en serie contagiados por el... Tremendo lo que está diciendo don José Antonio García Andrade. Salvador, ¿asentías? Sí, asiento. Yo creo que las últimas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud calculan que en España tiene que haber aproximadamente unos 800.000 asesinos en serie, psicópatas. No queremos decir con esto que de todos esos psicópatas sean asesinos, ¿no? Pero sí una gran mayoría pueden convertirse en asesinos. De hecho, hay multitud de casos sin resolver, y en multitud lo pongo entre comillas, claro está, pero cuando pensamos en la cantidad de desaparecidos y desaparecidas que hay, cuyos cuerpos no se han encontrado, habrá un porcentaje, otro gran misterio. Efectivamente, habrá un porcentaje bastante elevado de personas que no se han querido comunicar con su familia y que siguen vivos, pero también habrá un porcentaje bastante significante de personas que están en pozos o enterrados en sitios inhóspitos o cualquier cosa de esta, indudablemente causa de asesinos. Yo reflexionando sobre lo que... Tampoco es un fenómeno actual, ¿eh? No. De siempre. Las famosas misas negras, eso es. Que da lugar precisamente una de ellas a la expulsión de los judíos en España, se produce aquí cerca a 40 y tantos kilómetros de Madrid, en un pueblo, en La Guardia, que desde la gruta donde se celebraron las misas negras a hoy día la han transformado en iglesia, y es uno de los paisajes más hermosos de la puesta del sol que se ve desde arriba, pero que verdaderamente las misas negras consistían en matar niños. Allí, precisamente. Por eso digo que lo de las sectas tampoco es un fenómeno actual. Es que desde Caín venimos arrastrando la muerte, el asesinato y la violencia. Sin embargo, yo me he quedado con palabras suyas bastante inquietantes en torno a la falta de creencias. Este mismo personaje que parece que quiere cierta fama, podría llegarse a, por fama, por reconocimiento, por salir en la televisión, por ese tremendo mal que parece que ahora mismo invade a todo el mundo, a toda la sociedad occidental, que alguien llegue a hacer esto. Es decir, tiene ya
una excusa, ¿no? Querer ser famoso a toda costa, porque parece que solo importa ser famoso, da igual haciendo el bien y el mal, ¿no? Lo estamos viendo todos los días, y si se me permite decir, pues lo estamos viendo, por ejemplo, el desfile de personalidades psicopáticas que pasan todas las semanas por Tómbola, por ejemplo, por poner un ejemplo. Y eso no quiere decir que todos los psicópatas sean asesinos, ni que todos los asesinos sean psicópatas, evidentemente no. Pero claro, tiene tal tirón la televisión que va gente allí pues a exponer sus miserias o a exponer su vida íntima, a exponerla allí, a dejarse humillar y ofender con tal de salir en televisión. Entonces, algo que a mí me inquieta personalmente, porque claro, no lo puedo entender y lo veo todos los días. Hay un tipo de psicópatas que es el psicópata con afán de notoriedad, el histriónico, el narciso. Entonces todos estos psicópatas algunas veces traspasan la frontera de lo puramente anecdótico y pueden llegar a matar. Ya lo creo que sí, el psicópata con afán de notoriedad puede llegar a ser muy peligroso. Curiosamente, además, ya casi para terminar, en Estados Unidos se ha parado el lanzamiento de una película que iba sobre un francotirador que iba terrible casualidad, ¿no? Que iba aniquilando a sus víctimas. Y me gustaría acabar con una pregunta que espero que no sé qué respuesta puede tener, pero cualquiera, don José Antonio, puede ser un asesino en serie, no conocerlo. No. Hay gente que piensa eso, que de repente a uno le da un flash impresionante y empieza a matar y aniquilar, y era tan normal. La eterna imagen, se lo digo por ese eterno reportaje de televisión, que sale el panadero, sale el portero, era un hombre maravilloso y de repente eliminó a 9 personas. Claro, eso lo que pasa es que muchas veces no conocemos la intimidad de las personas. Ahora, cuando conocemos la intimidad de las personas, no es una persona que sea normal y en un determinado momento se convierta en asesino en serie, no. Entonces estaríamos hablando de otro tipo de personaje, por ejemplo, por venganza. Entonces, por venganza un arrebato, ¿no? Uno puede llegar a cometer varios asesinatos, ¿no? Pero ya es una mentalidad distinta. Pero el asesino en serie, propiamente dicho, tiene ya una historia que cuando la conocemos puede pasar desapercibido para el vecino del quinto, pero verdaderamente, o incluso para la misma esposa, incluso para la misma esposa, para la misma pareja. Pero eso no quiere decir que no tenga una serie de trastornos que si los vamos escarbando los conocemos. Por fortuna. Ha sido un placer tenernos a los dos. Recomendamos, por supuesto, ese último libro de don José Antonio García Andrade, Mentiras, Crímenes y Confidencias, editorial Temas de Hoy. Y esperamos ansiosos la salida de ese libro de Psycho Killers. Tendréis que venir a contarnos más historias, porque estoy seguro que la gente nos pregunta, no es que sea macabro, es que la gente tiene interés. Nos preguntaban por esa figura terrible de los sacamantecas, los auténticos vampiros españoles y tantos personajes de nuestra historia más oscura o más oculta. Ha sido un placer estar con vosotros. Y con vosotros. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El Papa Juan Pablo II se ha propuesto pasar a la historia por sus numerosos viajes, por las beatificaciones y canonizaciones y por los numerosos cambios introducidos durante su pontificado, que ahora, por cierto, cumple su 25º aniversario. El pasado miércoles el Papa llevó a cabo una de las modificaciones más importantes de las que ha sufrido la oración del Rosario en toda su historia. Hasta ahora, este rezo contaba con 15 misterios, a los que Juan Pablo II ha añadido 5 más. Se llaman misterios luminosos y se rezarán los jueves. Nos lo cuenta el corresponsal de la SER en Roma, Joan Solés. Por primera vez en casi un milenio, un papa decide introducir en el rosario nuevos misterios. Juan Pablo II comienza así su 25º año de pontificado con la introducción de los misterios de luz sobre la vida pública de Jesús y que se suman a los 15 de gozo, nacimiento e infancia, de dolor, la pasión y de gloria, la resurrección. El Papa deja a libre criterio de cada persona o comunidad la adopción de los nuevos 5 misterios: bautismo en el Jordán, la autorrevelación en las bodas de Caná, el anuncio del reino de Dios, la transfiguración en el monte Tabor y la Eucaristía en la última cena. Gracias, Joan. De tierras egipcias nos llega la siguiente noticia. Esta semana se ha inaugurado la nueva biblioteca de Alejandría, 1600 años después de que el fuego destruyera la primitiva en varios incendios a lo largo de la historia. Las llamas destruyeron en aquel momento las obras de pensadores y filósofos como Platón o Aristóteles que se conservaban en ese edificio. Informa Carmen Porter. La biblioteca fue fundada hace 24 siglos. Funcionaba en el Museión, un complejo de artes y ciencias que incluía laboratorios, conservatorios y hasta un zoológico. A mediados del siglo III a.C. albergaba unos 700.000 papiros manuscritos que eran recopilados por especialistas como Arquímedes o el astrónomo Aristarco.
Igual que en la antigua biblioteca, esta también es un complejo científico conformado por 3 edificios. Incluye un centro de conferencias, un planetario, una escuela internacional de ciencias de la información, un museo de ciencias, un instituto de caligrafía y un laboratorio de restauración de manuscritos. Desde Asturias nos llega ahora la noticia de una supuesta aparición mariana que ha sorprendido y a la vez ha revolucionado la vida cotidiana de la población de ese lugar. De ello nos habla nuestro corresponsal Mariano Fernández Urresti. Saludos. Efectivamente, el pequeño pueblo asturiano de Tendueles, situado a 115 kilómetros de Oviedo y a 80 kilómetros de Santander, tiene desde el año 1993 uno de los prados más populares de la comarca. Después de todo, no habrá muchos en los que se aparezca la Virgen, y además la Virgen de Guadalupe. O al menos eso dice la vidente María Isabel Antolín, Maribel Antolín. Así la conocen el grupo de fieles que a su alrededor se arremolinan cada día 12 de mes para, supuestamente al menos, escuchar los mensajes que la Virgen dicta. Asegura que el día 12 de diciembre de ese año, 1993, a las 12 del mediodía, hubo una gran explosión mientras ella iba camino de Guadalupe, un fogonazo inmenso, tras el cual apareció la Guadalupana. Desde entonces, como digo, este pequeño prado se ha convertido en uno de los escenarios marianos más importantes del norte de nuestro país. Una asociación denominada Los Amigos de los Dinosaurios del Alt Urgell han elaborado un proyecto para construir un museo sobre estas criaturas prehistóricas de las que solo nos quedan pequeños restos perdidos, Carmen. Durante las últimas prospecciones paleontológicas se hallaron gran cantidad de nidos y huevos fosilizados de dinosaurios que han convertido este yacimiento en uno de los más importantes de Europa. Otras ofertas del futuro ecomuseo serán la realización de trabajos de investigación en arqueología y geología y la organización de itinerarios en la naturaleza. También se construirá un edificio que contará con una sala ambientada en el período Cretáceo. El proyecto prevé una ruta para poder observar sobre el terreno los yacimientos prehistóricos. La revista Nature publica esta semana un reportaje sobre un sorprendente descubrimiento. Un equipo de astrónomos europeos ha podido observar la trayectoria orbital de una estrella que se encuentra en el interior de un agujero negro, un fenómeno que ya saben que lo absorbe todo, incluida la luz, y que se sitúa en el centro de la Vía Láctea. Las fotografías de esta estrella fueron obtenidas gracias al telescopio VLT del Observatorio Europeo Austral, situado en el Monte Paranal de Chile. Según Rainer Schudel, del Instituto de Física Extraterrestre de Alemania, después de analizar los datos acumulados durante 10 años, llegaron a la conclusión de que esta estrella, conocida como S2, gira alrededor de su órbita y que su distancia más próxima del centro del agujero negro es de solamente 17 horas de luz. Un equipo de arqueólogos peruanos ha encontrado la momia de una joven que fue sacrificada hace más de 500 años en honor de los espíritus de la montaña del Machu Picchu. La momia ha recibido el nombre de Rosita y ahora se ha sabido que tenía 22 años cuando se celebró el sacrificio. Los expertos que descubrieron la momia en una fosa donde además hallaron vasijas, joyas y otras ofrendas funerarias, encontraron el cuerpo de la joven envuelto en un manto sacramental. La avanzada edad de la joven sacrificada, a 22 años, sorprendió a los científicos, ya que normalmente la mayoría de las doncellas incas consagradas al sacrificio tenían entre 12 y 15 años. La momia presenta un estado de conservación bastante malo debido a la humedad y los hongos que han carcomido gran parte de su rostro y su manto. Y una más para terminar, bastante curiosa, por cierto, hay 2 universidades en el Reino Unido, una de ellas la de Liverpool, que ha incluido la carrera de ciencia ficción en su programa de estudios universitarios. Estos cursos van dirigidos, entre otros, a ingenieros, profesores y astrónomos aficionados. La carrera se divide en 30 módulos que abordan el nexo entre la ciencia ficción e investigación, tanto en la literatura como en el cine y la televisión. Según Mark Brake, físico y director de este curso, los estudiantes son alentados a revisar científicamente películas como Blade Runner, Matrix y Star Wars. Pues por hoy es todo, Iker. Y como siempre, enfilamos esta recta final de Milenio 3. Lo hacemos con todos vuestros mails, mensajes al contestador, que vamos acumulando uno a uno para muy prontito hacer un programa especial con respuestas o intentos de respuestas. Carmen Porter, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Milenio3 @cadenaser.com. Milenio 3 con número, como siempre digo, @cadenaser.com. Allí nos ha llegado un mail de Enrique Asín que nos dice si un día podríamos hablar de vampirismo, hombres lobos y apariciones. Lo haremos. Hoy hemos tocado un poco el tema. Los psico-killers, asesinos en serie, son en parte embriones de esa gente que luego, como el caso de Manuel Blanco Roma Santa, el hombre lobo gallego del que hablaremos, que se creían tocados por el halo extraño de la luna. Hablaremos de esos casos porque son francamente interesantes y son reales, que es lo curioso. Uno sobre Belmez, que ha tenido gran repercusión ya que nos han llegado muchos mails, está mal decirlo, pero de felicitación. Slash nos pregunta que si puede ir a ver las caras de Belmez sin problemas. Sí, parece que ha habido un revuelo importante, que ahora vuelve a haber mucha gente yendo a la casa de María Gómez Cámara, y tenemos que responder que María Gómez Cámara, la dueña de esa casa donde ocurren los fenómenos de Belmez, nunca ha puesto el menor impedimento a que nadie vaya a ver las caras. Hombre, tampoco es cuestión de molestarla a todas horas, ¿no? Pero yo creo que no habrá ningún problema. Eugenio nos dice si puedes repetir el libro que hablaba sobre los enterrados vivos.
Sí, era Enterrado Vivo, ediciones B, y la verdad es que es un libro que quizá ya empieza a ser un poco difícil de encontrar, pero era un estudio importante y muy raro dentro de la bibliografía actual. Y Juan Martínez nos pregunta sobre brujas. Dice que desearía que se tratara el tema de las brujas de una manera objetiva, contando en qué lugares de España ha habido grupos importantes, algo sobre Wicca y el paganismo. Bueno, pues hoy mismo el doctor García Andrade nos hablaba de algunos lugares donde se hacían estos ritos brujeriles en la más profunda antigüedad. Hablaremos del tema, es un tema complicado, es un tema con muchas ramificaciones, pero desde luego, como siempre, vuestros deseos son órdenes para el equipo de Milenio 3. Katia Rocha, buenas noches. Buenas noches. Cansada estoy, cansada no, quiero decir que he escuchado muchísimos mensajes en el contestador de esta semana, 91 532 45 32, 91 532 4532. Pero eso es bueno, eso es bueno. Buenísimo, pero si nos han dejado muchísimas, así que nada, encantados, muy agradecidos, y además dimos la nota de atención de que nos dejaran siempre su dirección para que les enviemos ese libro en el sorteo, y todos nos lo han dejado, han cumplido los deberes. Esta semana los ganadores del libro Enigma sin resolver 1, en el que se contaba el caso de Belmez, han sido Lorena Cerro y José, su novio, de Baracaldo, Vizcaya, Natalia Piñeiro, de Pontevedra, Roberto Fernández Bastardo, de Valladolid, Paco Palazón, de Murcia, y David Rico, de Burgos. Dentro de poco lo tendrán el libro en sus casas. Perfecto, esto ha sido todo, un viaje de nuevo en busca del misterio, hoy en busca de esos enigmas que rodean las profundidades de la mente humana. Espero que haya sido de vuestro agrado. Dentro de 7 días nos escuchamos de nuevo a través de la cadena SER.